Estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 37 minutos, seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a continuar con la conversación política de esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio el diputado electo por la región metropolitana, Enrique Basaletti. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Muchas gracias a ustedes. Candidato electo por el Distrito 8, zona es. poniente de Santiago, de la región metropolitana. Gracias por estar con nosotros en este espacio de conversación. Enrique, vamos a abordar lo que viene para el próximo ciclo legislativo y en algunos temas en particular. Me gustaría partir, eso sí, por una curiosidad que quizá va a tener el próximo Congreso, y es que varios ex integrantes de las Fuerzas Armadas, en su caso usted fue general de Carabineros, van a estar en el Congreso ahora en el rol de diputado y de parlamentario. Ocurre con Cristian Vial, quien llega al Senado, con Sebastián Zamora también, ex cabo de Carabineros. ¿Cómo interpreta usted eso, con la conformación, digamos, de una suerte de bancada uniformada ahí en el Congreso? Bueno, mira, para Chile puede parecer bastante curioso, pero en verdad, si uno lo analiza con argumentos, no es raro, porque, no sé, tengo el caso de Alemania, tengo algunos conocidos que, entre paréntesis, empezaron a pegar el bichito, así que les mando un saludo. Yo estoy aquí en alguna medida porque ellos decían, ¿cómo es posible que una persona que tuvo dedicada, no sé, 3, 4 décadas de su vida, en el caso mío, a lo que es la seguridad pública, en diferentes dimensiones del nivel operativo, estratégico, no pueda o no deba participar activamente en la política, justamente cuando uno de los problemas más graves que tiene el caso chileno es la seguridad? Entonces, no es muy curioso, para acá, porque además en la dimensión de Carabineros, hablar de Carabineros, tú tienes una conexión con la gente siempre. O sea, esta profesión es estar en la calle, digamos, atendiendo, claro, los problemas de contingencia, de seguridad, prevención, pero también te permite tener una dimensión bastante completa de lo que pasa en el territorio. O sea, es una respuesta de alguna manera a la situación que se vive hoy día en temas de seguridad al final, que claro, la gente opte por... Y yo entiendo que yo quiero pensar, por lo menos así, yo traté de hacerlo en mi campaña, de proyectar de que una persona es un profesional, que tiene una vasta experiencia, pero también conocimientos, también el perfil para ejercer cargos donde no se juegue a improvisar. O sea, estamos en una crisis tan grande que hoy día ya no aguanta más el ensayo de error. Y hemos visto a través de las últimas décadas de que no ha pasado eso. Han habido problemas estructurales. Mira, primero han habido problemas estructurales que nadie ha querido atender. Porque todos se concentran en más cámaras, más carabineros, más control, que obviamente que eso siempre ayuda, más tecnología. Pero si no somos capaces de identificar, por ejemplo, que una de las causas estructurales de la inseguridad en Chile tiene que ver con la impunidad, y cuando uno hace doble clic, ya, ¿impunidad por qué? Bueno, porque pese a que, por ejemplo, las penas, en términos generales, son de una envergadura razonable, dependiendo del delito. Se han aumentado en algunos casos también, sí, ¿no? Con las se han últimas aumentado todo lo que quieran, pero en la práctica uno ve un tipo que tiene 20 detenciones con otro, van en una persecución, dan vuelta a un vehículo de transporte escolar y se muere un niño. ¿Quién le dice al papá tú? Es que el sistema falló. O sea, no es lo mismo que personas se dediquen a robar espejos o ropa en un tendedero a tipos que actúan en crímenes o delitos de alta connotación. Sí, y uno los ve libre igual. Y ahí no se, entonces, aquí viene la improvisación. Aumentemos las penas. A ver, espérate, veamos las que están. ¿Se cumplen? Ah, no, mira, es que existe una laxitud muy grande, ese es mi juicio, y lo puedo mostrar, digamos, en que lo puedo mostrar con... Me gustan mucho los ejemplos de la gente, para no meterse en rollos técnicos. Sí. Caso Ámbar. ¿Lo recuerdas tú? No, recuerdo. Ya, yo te lo voy a recordar de inmediato. Fue un tipo que violó a una niña, la violó, la mató, la descuartizó, fue ese caso enjuiciado. ¿En la quinta región? No, después vino de la quinta región. Y fue condenado a cadena perpetua no calificada. Que una cadena o una condena que eran de 25 o 30 años, no lo recuerdo. Sí, pero a los 9, a los 10 años se había comportado bien, accedió al sistema de beneficios carcelarios, salió, se instaló en Valparaíso, estableció una relación con otra dama a cuya hija violó, mató y descuartizó, la metió en un tambor. Y después se encontró otros cadáveres también. Sí, entonces, caso truculento. ¿Te fijas? Cuando uno lo lleva a la caricatura fallamos, porque te dicen los detractores a las ideas que uno tiene, ¿y tú crees que todo se resuelve con cárcel? No, no todo se resuelve con cárcel, naturalmente que no. Pero hay un segmento, y aquí hay los números, mira, el dato mata relato. En Chile, el 20% de los detenidos en flagrancia por Carabineros y por la Policía de Investigaciones representan el 80% de las detenciones. No sé si me explico. Es decir, un grupo relativamente pequeño, un foco, es el responsable de una buena parte de los delitos y de las consecuencias que esto tiene.
Y cuando uno le hace doble clic de no, vamos a ver qué pasa con eso, siguen en el circuito. Ahí tiene una causa. Porque, te digo de nuevo, yo, bueno, lo voy a asociar con otras cosas. En la reforma procesal penal, que se instaló en Chile entre el año 2000 y 2005, primero yo quiero decir de que todos los que sabemos de seguridad entendemos que esa fue una muy buena decisión, pero se pasó a 3 pueblos. ¿En qué sentido? Porque reemplazó un sistema que era muy injusto, muy ineficiente, que era el sistema inquisitivo, el típico juez del crimen que investigaba, acusaba y condenaba, claro, y con una serie de restricciones a los derechos de las personas en general. No estaban en custodia esos derechos. Con la reforma procesal penal se apuntó a separar la función investigativa con un nuevo organismo que es el Ministerio Público y poder hacer una investigación, por lo tanto, más profesional, rápida, eficiente y todo lo demás. Sí, pero con un modelo extremadamente garantista, que fue recogido el modelo alemán, por ejemplo. Entonces, este tema de que las personas tengan, en el fondo, las personas que son detenidas en delito flagrante, no quedan, salvo que sea algo muy brutal, no quedan en prisión preventiva, quedan con medidas cautelares poco intensivas. Enrique, pero hoy día se está discutiendo precisamente un uso abusivo, dicen algunos abogados, y la Defensoría Penal Pública ha insistido en ese sentido, de la prisión preventiva como una herramienta de investigación. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, que el dato mata el relato, te estoy diciendo. O sea, que me traten de explicar a mí o a los chilenos cómo entonces la mayoría de la gente siente y ve que los criminales habituales no tienen un desincentivo real a su conducta criminal, que lo hace mantenerse en las carreras. Pero hablando de datos, precisamente, a comienzo de este gobierno, la población penal bordeaba los 40 y tantos mil internos. Hoy día estamos por sobre los 60.000 y hay una crisis porque las cárceles no dan abasto. O sea, el sistema también ha dado respuesta metiendo en la cárcel a más de 20.000 personas en estos últimos 4 años. O sea, el sistema también responde y la población penal también crece, lo que significa que efectivamente ha habido una investigación, una condena efectiva y una sanción para esas personas. Claro, pero cuidado con los números. Los números ayudan, pero si no se analizan, si solo se analizan en el momento... ¿Ha aumentado un 50% la población penal? No, no ha aumentado un 50% la población penal. ¿Cuánto? Había un 45.000 personas con regímenes, digamos, intrapenitenciarios. También las hay otras que tienen regímenes mixtos, salen los domingos, o incluso algunos que tienen menos compromiso criminal en actividades productivas como en el sur, con estas granjas, no sé qué, no sé cuánto. Pero el hecho que nosotros reconozcamos hoy día, tenemos una sobretasa del 140% en las cárceles, pero se viene registrando hace un tiempo a la parte. Porque tú, cuidado con analizar el numerador sin el denominador. Porque al final del día, qué triste la noticia. Oye, es que hay 60.000. A lo mejor deberían haber 80.000, no sé. Puede ser. Claro, entonces, si tú analizas solo el número sin mirar el contexto, porque también hace 10 o 15 años atrás, ojo, no existía el sicariato. No existía el crimen organizado de la manera que lo vemos hoy día. No, evidente que el bueno, fenómeno no existían personas descuartizadas y cortadas en partes. Entonces, yo tampoco no tengo mucho tiempo aquí, pero quiero decirte que las ciencias, digamos, del análisis criminal son mucho más profundas para quedarse en ese dato. Hoy es que hay más cárceles, así hemos respondido bien. Te vuelvo a insistir, si el problema es estructural... No es un dato concluyente, pero sí es un indicio de que el sistema ha logrado meter en la cárcel... Lo que pasa es que si vamos a hablar de sistemas, y estamos hablando de la criminalidad, claro, te repito de nuevo, que no sé, y si son 30.000 los que tienen que estar en la cárcel, están los otros 20.000 afuera. No. Ya. Entonces, por eso digo que no es concluyente. Aquí viene la cuestión estructural, porque alguien me podría relatar y decir, bueno, entonces, ¿qué usted pretende llenar de cárceles? No, yo no pretendo. Tienen que haber las que tengan que haber. Pero tiene que haber también un desincentivo real a la conducta criminal. Y en Chile no lo hay. Y por lo tanto, explícame tú por qué, entonces, crimen organizado de latitudes de 6.000 kilómetros de distancia, no tan solo el tren de Aragua, los pulpos, los gallegos y todos los trenes, como decía el expresidente Freire, llegan a Chile. A ver por qué. Bueno, hay dos condiciones, o las habían. Una era un país que económicamente era un atractivo, pero también un sistema bien laxo desde el punto de vista del criminal. Si ¿Cuál sería el desincentivo? El desincentivo tiene que ver con, primero, por ejemplo, que las cárceles tengan un régimen tal que la hagan, y lo voy a decir con todas sus letras, a algunos les cuesta y usan eufemismo, que sea condenas durísimas dentro del marco de la ley, con los resguardos de los derechos humanos, pero usted me va a decir, hace una semana atrás, o más, 2 semanas atrás, todos fuimos testigos, incluso en este canal, me acuerdo haber visto, la senda fiesta, con whisky, con petit bouché, entonces, a ver, ¿de qué estamos? Entonces ahí tú tienes un tema estructural grave. Las cárceles hoy día no representan en línea general ningún desincentivo. ¿En qué se han convertido las cárceles hoy día desde ese punto de vista? El funcionamiento, por ejemplo, de estas bandas. Mira, yo no te voy a decir las típicas frases cliché en la universidad del delincuente, pero una cosa que no es
es que no es un desincentivo. Segundo, hoy día las cárceles no tienen verdaderamente desagregadas las poblaciones penales. Tú tienes que entender que hay un 25 o un 30% de criminales que tienen un compromiso criminal durísimo que nadie lo va a cambiar de ese régimen. Con esos tipos la cárcel tiene que ser una pena. Mira, se llama sistema penal. ¿De dónde viene la palabra pena? Es resarcir a la sociedad del daño que causaste. Después hay otra población que tiene medios compromisos criminales y otras que son primerizos, que están en delitos menos gravosos. Bueno, lógicamente que debería haber un régimen distinto para cada uno de estos y eso hoy no existe. Enrique, y con ese diagnóstico en su rol de diputado después, ¿cuál cree usted que debería ser el primer proyecto que se debería abordar con urgencia en ese ecosistema, digamos, de seguridad? Hay muchos proyectos, o sea, no muchos. Hay proyectos, mira, esto requiere prioridad, como tú lo dices. Porque, por eso, ¿cuál le daría prioridad a usted? A la reestructuración del sistema carcelario chileno, el servicio de gendarmería. No es razonable que el servicio de gendarmería tenga un compromiso importante dentro de la entrega de drogas, teléfonos celulares. La gran mayoría de sus funcionarios son honestos, profesionales, pero hay un segmento que es más que significativo, que tiene que tener un control. Segundo, el tema, si tú me dices de iniciativas legislativas, ya te digo el sistema carcelario. Una. Dos, todo lo que hemos anunciado con lo que es el escudo fronterizo. O sea, si no pones freno a la incursión, que nadie conoce cuál es la calidad de las personas que entran, y después nos encontramos con el crimen organizado acá, incluso con agentes del Estado venezolano, secuestrando, matando a un tipo, a vista y paciencia, estamos muy mal. Ahí tiene otra iniciativa. Enrique, ¿y el secreto bancario, por ejemplo, entra en las prioridades también para combatir el crimen organizado? No. Y yo te voy a explicar por qué, pero voy a terminar con la tercera, que es la reforma procesal penal. Hoy día, las medidas cautelares, ¿se entiende cuáles son las medidas cautelares? Son todas aquellas medidas que se ponen a disposición cuando una persona imputada por un delito está entre medio de una investigación y tendrá que ser un juicio el que determine si era o no responsable. Mientras tanto, la sociedad se debe resguardar de esa persona si el compromiso criminal es muy grande. Algunos dicen que hay un abuso, yo digo que hay un abuso en medidas cautelares que nadie cautela nada. Si no, explícame por qué una persona con arraigo nacional, firma quincenal o incluso con arresto domiciliario lo pillan a la hora del arresto cometiendo otro delito. Ahí hay tema. Entonces ahora, hay una reforma a la reforma, ¿de acuerdo? Reforma, cárceles y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado en general. Perfecto. Y respecto al secreto bancario, ¿por qué no? Porque esto ha sido un eslogan que ha ocupado la izquierda para confundir una cuestión que ya existe. ¿Y qué es lo que existe? Es que nosotros, los chilenos, todos tenemos ciertas garantías que están en la Constitución Política, ¿no es cierto? Sí. En el artículo 19 están las garantías que uno tiene con la inviolabilidad de la correspondencia, en fin, un montón de otras cosas. Entre ellas, lo que es tu información privada. Cuando esta información privada está en el ámbito de un delito, entonces hay una excepción a través de una medida judicial que dice a Enrique Barzaletti, allanen en la casa y regístrensela porque hay suficiente evidencia que podría tener droga, arma, lo que fuera. Y en el caso de los delitos económicos, este tipo no tiene cómo justificar, por ejemplo, que tiene un patrimonio, como hemos visto hartos casos en la política, de que es imposible que tenga el patrimonio que manifiestas tener, pero... Y aquí está la clave para que la gente lo entienda en su casa. Existe la herramienta y la herramienta se ocupa. La reforma lo que busca es acelerar esos procesos y facilitar el trabajo de investigación. De hecho, el director de la Unidad de Análisis Financiero dice, sin el levantamiento del secreto bancario estamos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque, de nuevo, entonces avancemos hacia un Estado policial. De hecho, la misma senadora electa Cariola, hay resguardo de las garantías y los derechos constitucionales de cada persona. ¿Qué pasó con Cariola? Ella, en el tema de la trama china, ¿sí? ¿Se acuerda? 4 cuentas corrientes. Ella, junto con la izquierda, anunciando que necesitamos levantar el secreto bancario. ¿Y qué es lo que dice el titular? Gallito ganado en la corte porque el abogado de la diputada y futura senadora no permitió y ella no entregó. Si no tienes ningún problema. Pero está en su perfecto derecho ella de solicitar derechos. Que no se levante el secreto bancario. Pero es que ahí está la clave, no sé si me entiende. Hoy día el secreto, pero es que esto es muy interesante que la gente lo entienda. Es que esta no es una herramienta discrecional. No, pues. Es una herramienta que tiene al servicio de la justicia por un juez de garantía que tiene que autorizar cuando hay... Mira, escucha, este es el secreto de esta cosa. Si nosotros creemos en la democracia, entonces tenemos que creer en que las personas tenemos determinados derechos. Los derechos solo se levantan cuando existe una orden judicial para que eso, tu teléfono, tus correos electrónicos, tus cuestiones que son resguardadas
constitucionalmente estén en el ámbito judicial. ¿Cuál es el levantamiento secreto de que me están hablando entonces? Si eso existe hoy día. A mí, ¿sabes que realmente creo el tema que tiene tu juicio de valor... el tema tiene que ver probablemente con la velocidad a la que se puede acceder a dicha herramienta y los pasos necesarios para llegar a ese levantamiento. ¿Cuál es la velocidad? Lo que plantea Carlos Pavés, que es quien lidera la unidad de análisis financiero, que está jugando un rol cada vez más relevante en el combate al crimen organizado, es que finalmente se amplía la brecha sin el levantamiento de secreto bancario. Se amplía la brecha entre las herramientas que disponen quienes cometen delitos, que son muy flexibles, muy ágiles en mover la plata, por ejemplo, en relación a las herramientas con las que tienen las instituciones a cargo de poder prevenir, detectar y combatir estos delitos. Lo dice el líder de la unidad de análisis financiero. Está perfecto. Yo no voy a entrar en polémica con el líder. Te estoy diciendo que desde el punto del análisis criminal, que es un conocimiento internacional, no es de Chile, no hay ningún nivel de discusión. Yo todavía no encuentro dónde se agiliza. Lo que él dijo es que podría ser herramientas preventivas. Ah, cuidado. Entonces, ¿yo con qué criterio voy a levantar el secreto tuyo de tus cuentas porque me quiero prevenir? Porque no, pues si hay una evidencia que permita que tú puedas ser imputado en un delito, habrá que presentarlo a un juez de garantía que observe que si hay suficiente contundencia, de acuerdo, intervenga en el teléfono, allá en la casa, o que se les vea las cuentas. Y eso, perdona que te lo diga, existe en el día a día. Yo creo que es una excusa bien burda, y tú decís por qué. No quiero entrar en polémica con él ni con nadie. Pero yo, no se te olvide que fui 35 años carabinero. Así que algo tendré que decir. No, una opinión legítima como la del resto de los parlamentarios. Por supuesto. Por supuesto. Claro, entonces, nosotros hasta hace poco, te voy a decir, el año 2021, un control aleatorio de vehículos. Sí. Y de repente aparece un vehículo de alta gama, puta, que yo no voy a tener ni en 3 días que hoy día. Y se bajan unos tipos con ciertas señales que te permiten entrar en duda de qué manera lo obtuvo. Sí. ¿Será el hijo, el sobrino? Porque con, no sé, con pinta barra brava, para ponerlo, para que nadie después me estigmatice. Y obviamente se fue a controlar, a ver, a este vehículo de ser robado, de estar cambiado el motor. No, compadre, está legítimamente inscrito a nombre de esa persona. Y a la persona que cuando tú le preguntas, casi jocosamente, cuando ya te das cuenta que no hay nada más que hacer, oye, y puta que te ha ido bien, ¿ah? Sí, reventado con mis pololitos, entonces, ¿dónde está la guafa ahí? ¿Dónde está? Eso es otra cosa. Porque en esa ocasión, por ejemplo, cuando yo estuve, nosotros oficiamos, oiga, en tal hora... Sí, claro, para abrir una investigación. Me hubiera encantado saber en qué terminó eso. Perdón, Enrique, gracias por haber venido. Carlos, me confundí con el director de la UAF. Enrique Basalet ha estado con nosotros, diputado electo por la región metropolitana, el Distrito 8 por el Partido Republicano. Gracias por haber venido, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.